salida de emergencia. ¿Necesitas una camilla? Sí, en el segundo nivel. Estoy listo para bajar. ¡Deprisa! Ajustando el arnés. 18% de dióxido de carbono y 1.2 de metano. Colocando el equipo. Revisando el oxígeno. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Todo en orden. Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro. Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá del naufragio. La búsqueda del rescate. 106. Presión 104. Quedar atrapados es una de las cosas más aterradoras que podamos experimentar. Cualquier cosa que nos tenga atrapados, deudas, estilo de vida, malas relaciones, problemas de salud, incluso la vida misma, cualquiera sea la circunstancia, los efectos son los mismos: estrés, preocupación, desesperación y desesperanza. Voy primero. Perdimos cerca del 70% de nuestra capacidad. Estoy tratando desesperadamente de mantenerme con vida. En este momento estoy quebrado emocionalmente. No soy para nada un cobarde, ¿saben? Tengo una personalidad fuerte, pero estoy empezando a desmoronarme por completo. Esta es mi última grabación. Quiero que sepan que los amo mucho y también siento mucho haberlos preocupado a todos. Si salgo de esto, las cosas van a ser diferentes. Oh, rayos. Por encima de nosotros hay cientos, tal vez miles de toneladas de roca y tierra. Si yo estuviera atrapado aquí abajo, hay algo que sabría con seguridad. No podría salvarme solo. Estaría totalmente a merced de fuerzas más allá de mi control. Si se me ocurriera tratar de cavar mi salida, incluso estaría solo. Tendría frío, estaría muy hambriento y cansado de cavar a través de 1500 metros de tierra. En realidad, cuando pienso en ello, ¿con qué se me ocurriría cavar? Necesitaría un salvador, un rescatista con un plan y medios para llevar a cabo ese plan. Sin un plan de rescate, simplemente podría sentarme aquí a esperar la muerte. Como verán, quedar atrapado es una perspectiva bastante aterradora. The navigation systems are down. I'm lost out at sea. Bristol, Inglaterra. El orgullo de Bristol. Aquí estoy, en la soleada Bristol, y conoceré a un sujeto que sabe lo que cuesta ser salvado. Casi la mitad de los competidores en la regata alrededor del mundo han tenido algún tipo de problema en las 6 semanas desde que comenzó la carrera. Hoy 2 más enviaron una señal de SOS. Pero su grito de ayuda es aún más grave que el de Rafael Donnelly, quien debió ser transferido a otro yate para salvar su vida hace 10 días. Las autoridades de rescate de Australia enviaron a la Fuerza Aérea y a la Marina hasta el punto más meridional jamás aventurado en busca de una embarcación desaparecida. La embarcación de Tony Bullimore, la Excite Challenger, naufragó, y la mayoría de los informes de la prensa suponen que él también desapareció. Bien, amigo, ¿cuánto es hoy? 18.50. Aquí tienes 20 y guarda el cambio. Gracias. Gracias. La Marina Real Australiana lanzó una misión para rescatar a Bullimore y a otro rescatista, Thierry Dubois. Sería una de las misiones de rescate más caras de la historia de Australia.
Hola, Tony. ¿Cómo estás, amigo? Hola. ¿Me ¿Cómo invitas estás? a subir? Sí, ven a bordo. Estoy preparando té caliente. ¿Cómo estás, Hola. viejo? Muy Me alegro bien, de ¿y tú? verte. Sube a bordo. Hace más frío que en Australia, ¿cierto? Vamos por ese té caliente. Sí, te reconfortará. Tony, dime, ¿por qué te apasiona tanto navegar? Bueno, mi pasión fue cambiando con el paso de los años. Empecé a navegar hace unos 50 años, cuando tenía exactamente 20 años. Crecí al lado del mar, ¿sabes? Pero cuando estoy en el timón y el barco llega a los 25 nudos y escucho el silbido del viento a través de la plataforma y se te vuela el cabello, pasas un día realmente precioso. Es exótico, es realmente fabuloso. La adrenalina se acumula y lo disfruto mucho. También me gustan las carreras, soy competitivo y me gustan los desafíos y alcanzar récords y esas cosas, así que aquí estoy. Aquel día de 1997, ¿cuándo supiste que estabas en problemas? Bueno, estaba navegando a través de mares revueltos, ¿sabes? Los vientos soplaban a una constante de 70 y en una nave con casco abierto, con mástiles, de vientos dobles, ese tipo de condiciones son complicadas. Una brisa de 35-40 nudos es más que suficiente para empujarte por el océano. Pero cuando llegas a un máximo de 75 nudos con ráfagas de 160 kilómetros por hora, navegas en condiciones fenomenales. Pero supe que estaba en problemas cuando escuché algo que se rompió. Y no sabía qué era. El barco inmediatamente se dio vuelta y naufragó. Dije, vamos, por favor, date la vuelta, pero no lo hizo. Cuando el yate de Bullimore se dio vuelta, una baliza de emergencia cayó al agua y se activó automáticamente, alertando a los equipos de rescate sobre su posición. La primera evidencia de que el navegante estaba vivo llegó cuando activó otra baliza en forma manual desde el interior del yate. Los expertos creen que tendría aire por 6 días en la embarcación volcada. Pero la preocupación de Bullimore era mantenerse fuera del agua helada, y pasaba el tiempo en una hamaca improvisada, acurrucado manteniendo el calor. Así que tuve que empezar a pensar en la supervivencia. ¿Dónde puedo ir desde aquí? Estoy a 1500 millas de Australia, a 200 millas de la Antártida, muy lejos de las rutas de navegación. Todo esto daba vueltas en mi mente. Pensaba, no puedo hacer nada por el momento. Estoy en medio de una fuerte tormenta. El océano está golpeando el barco y azotando la parte superior. Solo podía quedarme quieto, en silencio, y esperar que la tormenta pasara para bajar del barco y llegar a tierra firme. Imposible. Dime, Tony, ¿qué fue lo peor de estar atrapado en el casco de tu yate? Bueno, fue quizás después de 4 días. Al cuarto día en el agua me estaba dando por vencido. Estaba hambriento y agotado. Tenía muy poca agua, estaba muerto de frío. El agua golpeaba violentamente contra el barco y lo sacudía de un lado al otro. En un momento mi cabeza quedaba debajo del agua y al minuto siguiente podía respirar y todo estaba bien. Me arranqué una falange, ¿sabes? Tratando de sujetarme. Luego empecé a medir cuánto tiempo más podría vivir y pensé que un día y medio. La temperatura del cuerpo comenzaría a descender por debajo del nivel de peligro y bueno, sería todo, habría muerto. Tony Bullimore lanzó balizas de emergencia, pero estas no son visibles para la aeronave que lo sobrevuela. Los pilotos sabrán en qué condiciones se encuentra volando bajo. Beaconsfield, pequeña ciudad marinera del norte de Tasmania, contuvo la respiración y rezó. Al finalizar esta tarde, parecía que solo un milagro salvaría a los 3 mineros atrapados bajo tierra. De 30 y 40 años, se cree que los hombres son Brant Webb, Larry Knight y el popular Todd Russell. Los equipos de rescate están bajo tierra en el lugar, pero es un trabajo peligroso. Van a utilizar una excavadora de control remoto con una cámara para tratar de hacer un camino a través de 15 metros de roca caída. El cuerpo de uno de los mineros fue sacado a la superficie esta noche. El sombrío descubrimiento fue accidental cuando la excavadora de control remoto Beaconsfield, Tasmania. Eso es todo.
Ya está listo. Oh, gracias. Fue un placer. ¿Cuánto le debo? No me debe nada. ¿Estás seguro? Sí, no es nada. Gracias. De nada, no hay problema. Hola, lamento llegar tarde. Hola, Daniel. Soy Hola, Bram. un gusto. Hola, Daniel. Todd, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Llegan a trabajar, es un día normal, y de pronto todo colapsa y quedan atrapados en un lugar reducido. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Muchas cosas pasan por la mente. Estás atrapado allí, cubierto de roca. Piensas que el neumático de una máquina reventó. Tienes un dolor infernal, estás sufriendo y pasan muchas cosas por tu cabeza. Siendo mineros, sabes de personas que sufrieron golpes con rocas y ya no pueden contar la historia. De manera que lo primero que pasó por mi mente fue pensar, estoy vivo, pero ¿cómo nos van a sacar? ¿Podrán sacarnos? Eso. No dejaba de repetirle que vendrían a buscarnos, aunque en el fondo sabía que estaban realizando la recuperación de cuerpos. Si yo hubiera visto la devastación que ellos estaban presenciando, yo tampoco habría tenido esperanzas. No. Pero, ¿sabes? Lo único que teníamos en común era que los dos sabíamos una canción y ese día, ese domingo por la tarde, cuando estábamos cantando, le dije a Brand, oigo algo, y entonces le dije que dejara de cantar y comenzamos a oír voces desde el exterior y eran Steve Saltmarsh y Pat Baldwin. Para nosotros tener ese primer contacto con ellos fue como si alguien quitara las rocas que nos estaban aplastando, porque sabíamos que lo que estaban haciendo afuera debían dejar de hacerlo para tratar de sacarnos de allí con vida, porque lo que sucede es que la forma en que estaban realizando el rescate indicaba que era posible que lo que estaban haciendo pudiera matarnos. Después de 5 días de miedo y dolor, todos desbordaron tras la noticia que los desaparecidos Todd Russell y Brand Webb estaban vivos. Viven, están hablando y están en contacto, los van a sacar. Los rescatistas advirtieron que pasarán otras 48 horas antes de poder rescatar a los 2 mineros de Tasmania atrapados. Fue una gran alegría. Los primeros 10 minutos. Luego nos miramos y nos dimos cuenta. Espera un segundo. Si van a tratar de sacarnos, todo esto va a caer sobre nosotros y lo que sacarán será solo nuestros cadáveres. El temor constante era que la roca que nos cubría comenzara a moverse, porque una vez que esa roca se moviera, todo se caería. Así que no había esperanza para nosotros, la roca se nos caería encima. En realidad, lo más difícil fue la perforación. Trituraban todo con esta máquina... Tuneladora. Con la tuneladora. Fue la parte más difícil. El taladro seguía perforando. Era imparable, seguía perforando y perforando. Era algo continuo. ¿Recuerdas? Era desesperante. Sí, era constante. Un sonido constante. Hoy los angustiados miembros de la familia Russell hablaron ante las cámaras para agradecer públicamente a los equipos de rescate y el apoyo total de la comunidad. Lo peor de todo es que uno a veces no le dice a los hijos lo orgulloso que está de ellos o todas esas cosas que uno piensa en situaciones límites, ¿sabes? Creo que esta experiencia cambió mi percepción y la de Todd en cierta forma. Muchas personas salen de sus casas por la mañana y no regresan y quedan muchas cosas sin decir. No puedes predecir cuánto tiempo vas a estar atrapado y nadie está preparado para eso. Probablemente esa es la incertidumbre, la cantidad de tiempo que uno va a pasar allí. Y piensas mucho cuando estás atrapado. Además, muchas cosas pasan por tu mente. Bien, estás aquí atrapado. No hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo, excepto que tú puedas creer que hay un plan de rescate en camino. Afuera hay gente literalmente dispuesta a pagar el precio más alto con sus vidas para rescatarte. Cuando piensas en eso, es un amor increíble que se ofrece. Por supuesto, tendrán momentos de temor y de duda, incluso de terror, pero al final hay esperanza. Y debes tenerla porque, de lo contrario, sin esperanza y sin el plan de rescate, te enfrentas aquí, a una eternidad en un agujero oscuro y frío en el suelo. ¿Es eso todo lo que realmente queda? 3 veces, por favor, 3 veces. 1.7% de metano. CO0. H2S0. ¿Entendido? El cuerpo del minero de 44 años, Larry Knight,
Fue traído a la superficie anoche. Siguen desaparecidos Brand Webb y el padre de 3 hijos, Todd Russell. Cuando perdimos a Larry fue el peor golpe que podíamos recibir. Porque era un compañero de trabajo, un amigo, y no importaba quién era realmente. El precio que debió pagar fue muy alto. ¿Hubo algún momento en el que pensaron que no podrían lograrlo? Absolutamente, con todas las explosiones y la perforadora moliendo y derribando y toda esa vibración continua. Claro que piensas que no podrás. Deseábamos que todo saliera bien, pero siempre está el pensamiento de que todo será un fracaso. Sí. Una de las realidades del minero es que conoce la roca como un marinero conoce al océano. Sabemos que son elementos implacables. Lo único que decidí fue que no iba a hundirme con el barco. No iba a dejarme morir en el barco. Yo estaba decidido a mantenerme en la superficie. Si todo salía realmente mal, iba a flotar unos 5 o 10 minutos mirando el cielo y las nubes y pensando que tuve una buena vida y ese era el fin. ¿Qué manera de partir? Estaba en medio del océano, desapareciendo poco a poco. Mi esposa estaba asustada en casa, preguntándose qué pasaba. Fue algo deprimente. Siempre había pensado que estaríamos juntos en el final, pero no iba a suceder. Fue horrible, ¿sabes? Me sentí muy solo y... sí, fue muy desagradable. Por aquí el mar está bastante agitado, lo que significa que van a sentir mucho las sacudidas del océano y lo van a pasar bastante mal allí abajo. En esta situación épica en la que nos encontramos, este gran conflicto en el que estamos atrapados entre el bien y el mal, hay un plan de rescate para nuestra vida y alguien que está dispuesto a pagar lo que sea para liberarnos. Un socorrista, un héroe. Y como saben, Jesús ha prometido poner fin a las deudas, los estilos de vida y todas las cosas que nos tienen atrapados, heridos e indefensos. Jesús es el héroe en esta historia épica. El creador del universo se convirtió en un ser humano y se puso en peligro arriesgando todo para salvarte a ti y a mí sin importarle cuál fuera el precio. Él tiene un plan para nuestro rescate y no se dará por vencido hasta llegar a nosotros. Los habitantes de Beaconsfield han estado esperando ansiosamente el momento en que Todd Russell y Brand Webb sean subidos a la superficie y al mundo que conocen. Ahora la medida clave en la vida de estos mineros atrapados y para la comunidad no es de horas y días, sino de metros, mientras los equipos de rescate continúan perforando. Pueden decirme, Jeff, está bien. Es pesado y bastante increíble, pero con todo el respeto, este hombre vivió hace 2000 años y mira al mundo ahora. Todas las cosas que hemos estado hablando, las cosas de las que queremos ser rescatados, se han producido después de su muerte y resurrección. ¿Y dónde está ese gran rescate del que hablas? ¿Dónde está el plan? Saben, leí algo recientemente en el libro de Mateo. Jesús habla de sí mismo y de lo que vino a hacer a la tierra. Dijo que Él vino a dar su vida en rescate de muchos. ¿Acaso entienden eso? Él pagó para llevarnos de vuelta y estamos hablando del cuadro general. Este no es un rescate para pagar su hipoteca. Este es un rescate épico a escala global y ya pagó el precio más alto para poner este plan de rescate en acción. Se espera que el viaje de 1.400 millas náuticas hacia los yates afectados y sus tripulantes demore 3 días. El uso de una fragata de la Marina de Guerra con destino a la zona de búsqueda y el vuelo en círculo de aviones significa que el costo de localizar y rescatar a los marineros se está disparando a millones. Pero el gobierno no se preocupa por el dinero. Nuestra obligación aquí es honrar nuestro compromiso en virtud de ese tratado y de rescatar a estos hombres. Mientras tanto, los organizadores de la carrera parecen más... Entonces, cuando
Tu yate estaba al revés y estabas en el interior. ¿Qué fue lo que sentiste al oír los golpes en el casco? Bueno, fue fantástico. Estaba acostado en un pedacito minúsculo cuando escuché los golpes en un lado del casco. Mis oídos se agudizaron, ¿sabes? Como una rata del desierto. Me puse en alerta y entonces me lancé hacia ese lado de la embarcación y puse el oído contra el costado del barco. Escuchaba que la gente gritaba y hablaba, así que salí muy rápido. Me zambullí a través del agujero de la parte inferior del barco. Fui un par de metros y luego nadé hasta subir a la superficie. Está vivo. Allí está. Es él. Está vivo. ¡Oh, qué bien! Está vivo. Justo frente a mí estaba el Adelaida, el buque de guerra, ¿sabes? Una gran sonrisa se apoderó de mi rostro y dije, Dios, me salvaron. Estaba totalmente asombrado. Me zambullí y cuando salí del agua vi el buque de guerra, el Adelaida. Sentí un tremendo éxtasis de estar viendo vida. Estaba viendo una imagen real de la vida. Me habían salvado. Tengo que ser honesto. Pasé por situaciones similares antes en mi vida y puedo contarlas. Pero esta fue la más difícil. ¿Cómo te hace sentir esto sobre el valor de tu vida? Bien, me hace sentir fantástico. Sentir que mi vida tiene valor. Y el hecho de que Australia haya organizado un rescate tan increíble, enviando barcos, aviones y servicios de rescate, que todo eso se movilizara para salvar mi vida, eso me hace sentir muy bien. Además, vivimos en un mundo muy complicado y hay personas y países como Australia que están dispuestos a salvar mi vida. Eso me hizo sentir muy bien, que mi vida tenía valor. Para la familia Bullimore en Bristol, la noticia del rescate llegó por teléfono en las primeras horas de la mañana. Saltamos y gritamos de alegría. Fue maravilloso. Abrimos una botella de champán, nos emocionamos y gritamos, ¡Está vivo! ¡Está vivo! Nadie haría algo así. Invertir tanto y arriesgar vidas para dejar el trabajo inconcluso, no lanzar el salvavidas para rescatar a Tony, dejar de cavar unos metros más para liberar a Brandt y a Todd. Entonces, si Jesús pagó un rescate por nosotros con su vida en la cruz, si hizo ese trabajo, pasando por tanto dolor y sufrimiento, es porque tenía un plan en marcha. Y tal vez, solo tal vez, su misión de rescate está en marcha ahora. Colóquense las máscaras. Los gases son peligrosos. Cuando estamos atrapados, no podemos ver la escena completa. Somos así, ¿no es cierto? Estamos atrapados y no podemos ver la realidad, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. ¿Y qué es esta realidad? ¿Es algo más que tener una buena vida y luego simplemente dejar de existir? 1, 2, 3, respira hondo. ¿Te sientes bien? Hay un plan, la segunda venida de Jesús. Y por mucho que la gente intente negarlo o convertirlo en una fantasía, es una misión de rescate que conocemos desde hace 2000 años. Verán, su primera venida fue parte del plan, el pago del rescate. Ese es Jesús, el héroe. Su segunda venida es para recuperar lo que le costó tanto la primera vez. Ese es Jesús, el rescatista. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Significa que enviarán a la caballería, lo que necesita un gran héroe de acción. El final que enorgullecería a Hollywood. Y como en las mejores historias, está la promesa de vivir felices por siempre. Hoyo abierto. Increíblemente, Todd Russell y Brandt Webb salieron de la parte superior del pozo de la mina, recogieron sus tarjetas de trabajo que simbolizan el final de un turno que duró 14 días.
Luego fueron directo a los brazos de sus familias, caminando sin ayuda, a pesar de haber estado tanto tiempo bajo tierra. Es una emoción y un sentimiento muy grande, muy difícil de explicar, pero es algo que me acompañará el resto de mi vida. Va más allá de toda comprensión. Jamás había pasado por la experiencia de volver a ver a mi familia. Luego de pasar por esto, se queda contigo para siempre. Es difícil explicarlo, porque sientes el corazón en la garganta. Es una emoción que realmente, no sé, una sensación muy placentera. Una vez fuera de la mina, esperaban cientos de personas para recibirlos. La pasaron mal. No hay ninguna duda de eso. Es increíble ver cómo toda la comunidad se une en tan poco tiempo. ¿Y el mejor momento después del rescate? Fuimos a un restaurante de pescado y papas fritas en Fremantle. Fantástico. Es el único lugar donde puedes pedir papas fritas crujientes, finas, medias o gruesas. Y el tipo de pescado que se te ocurra. Estábamos disfrutando de la comida, ya sabes, cuando unas personas se acercaron y nos miraban. Fue increíble porque comenzaron a cantar la canción de Rolf Harris, Dos niños pequeños. Y fue un momento muy emotivo cuando cantaron la parte de ¿pensaste que íbamos a dejarte morir? Eso lo dijo todo. Brigantia de Bristol. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Ese es el rescate que anhelamos. Ese es el rescate que se nos prometió a través del plan de salvación. Bien, algunos se burlan de esto como si fuera una fantasía o un cuento. Pues sin esto, ¿qué nos queda? Miren a su alrededor. Sin alguna clase de rescate sobrenatural divino, sin alguna ayuda externa a nosotros, ¿qué esperanza hay? ¿Qué ofrece el futuro aparte de la tumba? Con cuidado, por favor. Tengan cuidado. La segunda venida ofrece esperanza. Y eso es lo que ofrece Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque Él ya ha puesto el plan en acción. Él pagó el rescate, vino a salvar a los perdidos y es lo que planea terminar. Él hizo una promesa y hará lo que sea necesario para mantenerla. Esa es la promesa de la segunda venida. Es una misión de rescate, la mayor de todas, la última que necesitaremos. Con cuidado. Siéntese aquí. Lo voy a revisar. ¿Puede respirar? ¿Se siente bien? Con cuidado. Dom Mee sobrevivió a su terrible experiencia y fue rescatado en el Atlántico Norte a 39 días del naufragio.